Quiero transmitirles 3 principios al respecto de hablar el lenguaje de Dios acerca de la fe. O sea, cómo hablar en fe. Y estos 3 principios espero realmente que puedan cambiar nuestra forma de hablar, puedan cambiar nuestra forma de hablar con otros, hablarnos a nosotros mismos, hablar al Señor. Y miren, ¿hay algún mudo aquí? ¿Ninguno? Perfecto, entonces la prédica cabal para todos, a pesar que los mudos también hablan con sus manitos, ¿no? Pero el hablar es algo que hacemos constantemente y todo el tiempo. Ya sea que estemos hablando a alguien o que nos estemos hablando a nosotros mismos. Entonces estos 3 principios nos van a ayudar a poder crecer en nuestro hablar y ese hablar pueda construir en nuestras vidas el diseño de Dios para cada uno de nosotros. Porque de aquí a un tiempo muchos hemos estado como boicoteando el propósito, el diseño de Dios por la forma en la que hablamos, por la forma en la que decimos las cosas, por la forma en la que nos referimos a las cosas, y no nos damos cuenta, pero Dios ha puesto un poder en nuestras bocas que está descrito en la palabra y que necesitamos entender por lo menos estos 3 principios. Hay muchos más, estoy seguro, pero si por lo menos manejamos estos 3, pienso que nuestras vidas pueden tener un profundo cambio y puede haber mucho favor y gracia porque hemos aprendido a hablar los principios de Dios, el lenguaje de Dios, la fe, ¿no? A través de la fe. Ok, el versículo, digamos, clásico está en Hebreos, el capítulo 11, el versículo 1. Es la definición de la fe. Estamos buscando el hablar, el lenguaje de Dios acerca de la fe. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, aparentemente en el hablar, es como que el hablar antecede a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay muchísimas promesas en la palabra. Por ejemplo, una de esas promesas está en Isaías 53, 4 y 5, que dice que por sus llagas hemos sido sanados. Sin embargo, esa sanidad actúa en tu vida cuando tú en un acto de fe puedes liberar esa sanidad del ámbito espiritual y hacerlo como tangible o que pueda afectar tu cuerpo. ¿Y cómo haces eso? A través del hablar. ¿Y por qué a través del hablar? Porque dice que la fe es la certeza de ¿qué? De lo que se espera. O sea, es un creer en algo que estamos pensando que va a ocurrir. Es la convicción de lo que no se ve. Este es un término más profundo todavía, porque esto de la convicción de lo que no se ve es estar seguros de que hay algo que se nos ha sido entregado, pero que está ahí. Es igual que la concepción. La concepción de un bebé es primero un óvulo y un espermatozoide. Cuando el bebé es concebido, ¿tú lo ves? No lo ves. Pero en algún momento, eso que ha sido concebido y que no lo ves, da a luz un bebé a los 9 meses. Hay un proceso. Entonces, el hablar es algo que libera en nuestras vidas las promesas de Dios y las hace real en nuestras vidas. Por tanto, tenemos que ser hombres y mujeres que hablan la palabra constantemente, especialmente en aquella área que queremos ver el favor de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, es muy importante nuestro hablar, porque el hablar, de acuerdo al concepto de fe y de la liberación del favor de Dios, le precede, o sea, precede al milagro, precede a lo que ocurre. Hay un hermano que se llama, que ya falleció el hermano, Kenneth Hagin, algo así, ¿no? Hagin, ¿no? Bueno, este hermano
en su juventud, dice que oraba al Señor y le decía: Señor, te pido por favor que me sanes. El hombre sufría, tenía una afección muy seria en el corazón, tenía una afección muy seria en la sangre y tenía muchos otros problemas derivados de eso. Imagínense, la sangre es lo que porta la vida en todo el cuerpo. Si tenía una sangre enferma, posiblemente tenía un cuerpo enfermo, ¿no? Además del problema serio que tenía en el corazón. Entonces, los médicos lo desahuciaron y dijeron: no hay forma de que te podamos ayudar, tú realmente ya estás como quemado. Entonces él empezó a buscar en el Señor, empezó a buscar qué podría estar fallando, ya que él creía que la palabra decía que por sus llagas él había sido sano. Entonces dice que él oraba, y ni bien oraba, él empezaba a tocarse y decía: no, pero sigo enfermo. Entonces él nuevamente oraba y otra vez empezaba a tocarse, ¿no? Porque él decía: bueno, Señor, no estás haciendo nada, o sea, no veo que tu sanidad está ocurriendo. Es que él estaba invirtiendo el proceso. A pesar de que él estaba hablando, él primero quería ver para poder creer. Porque cuando se tocaba y veía que no había una sanidad, él decía: Señor, no me has sanado. Entonces, ¿cuál era el principio? Él quería ver para poder creer. Pero la palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo que aparentemente al principio no lo vas a ver, pero necesitas creerlo y necesitas hablarlo. En cierta oportunidad, este hermano Hagin, muy joven, entendió este principio y dijo: entiendo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hablar y creer que Dios ya lo ha hecho en algún lugar, por supuesto en la cruz, y que lo único que falta es que se manifieste en mi cuerpo en algún momento. Entonces, al entender esa verdad, este hermano Hagin dije: ok, Señor, oro conforme a tu palabra, libero esa palabra de sanidad que ha sido suelta, que ha sido liberada en la cruz sobre mi vida, y declaro que por tus llagas he sido sano. O sea, he sido sano, porque Dios ya lo había hecho hace más, bueno, en su tiempo, como hace menos de 2000 años, ¿no? Porque murió hace algunos años atrás. Entonces dice que el hombre en ese momento dijo: Señor, creo lo que tú has hecho. Entonces se sentó y no se revisó. Dijo: creo en lo que tú has hecho. Entonces ahí le vino una voz del Espíritu Santo y le dijo: bueno, ahora haz lo que hace un hombre sano. Entonces dice que él se paró, porque ya estaba postrado, sentado. Se paró y empezó como a caminar, y dice que mientras caminaba tenía mareos en su cabeza, no podía sostener su cuerpo. Él podía haber incurrido nuevamente en el mismo error, decir: Señor, no me has sanado. He orado y no me has sanado. Pero él dijo: no, Señor, creo que tú me has sanado. Entonces dice que él empezó a caminar a pesar de que estaba mareado. De algún modo yo pienso que en una circunstancia o en un momento de desafío como ese, Satanás viene a traer duda. Porque Satanás viene a matar, robar y destruir. Quiere destruir tu fe, quiere robar esa confianza que estás dejando en aquello que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, dice que el hombre se paró y empezó a caminar y empezó a andar, hasta que llegó un momento en que dice que sintió sobre su cabeza como que le caía una miel tibia. ¿Por qué él habrá pensado que era miel? No sé, tal vez por un olor dulce. Pero dice que cayó sobre él y en ese momento sintió una completa restauración y sanidad en su cuerpo. En los años, este hombre se volvió un apóstol de la fe. Ha escrito muchísimos libros, ha influido a mucha gente, vivió muchos años, a pesar de que los médicos ya no podían hacer nada por él. Era un hombre desahuciado. Anda a tu casa, anda con los tuyos, anda a morir en paz, más o menos. Esa era como la instrucción que recibió. Entonces,
Am, Cuenta un testimonio de su esposa que dice que a los 86 años, él gozando de plena salud, de plena fortaleza, a los 86 años, después del milagro que había recibido. Un día dice que se paró, desayunó como tenía costumbre con su esposa, luego se recostó, fue a descansar un ratito y el Señor se lo llevó. Después de haber hecho un ministerio muy grande, después de haber influido mucho, ha escrito muchísimos libros, ha hecho muchas cosas. Entonces, así como el testimonio de este hombre, el Señor lo que está buscando es fe. No está buscando jueces para evaluar si su palabra se cumple o no se cumple. Su palabra se va a cumplir porque Dios no es hombre para mentir. La cosa es que nosotros estemos en el lugar correcto. Y el lugar correcto es proclamar lo que pensamos que Dios ya ha empezado a hacer en nuestras vidas, lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, y simplemente esperar que eso se manifieste en nuestros cuerpos. Primer principio entonces es, primero creemos que lo tenemos y luego lo recibimos. ¿Se dan cuenta? Porque si no, estamos como Tomás. Si no toco, no creo. El Señor dice, más bienaventurados los que creyeron sin ver. Entonces es un principio en el reino, que podamos creer y pararnos en alguna promesa. Pero para pararnos en esa promesa necesitamos hablar la promesa, necesitamos hablar ese lenguaje de la fe en nuestras vidas. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces tenemos que escucharnos a nosotros mismos y tenemos que hacer, tal vez no que toda la gente escuche, pero por lo menos tu círculo de fe. Tu círculo de fe pueden ser tus discípulos, puede ser tu líder, qué sé yo, tu círculo de fe. Porque tal vez si vas, estoy sano, pero te estás cayendo, más bien lo que va a hacer la gente va a juzgar lo que estás diciendo, va a pensar que estás mal. Además, no necesitas demostrar a nadie tu fe. El que quiere ver tu fe, ¿saben quién es? El Señor Jesús. Para poder como activar o liberar en ti. Miren, en cierta ocasión habían unos hombres que tenían un hombre enfermo y dice que se subieron al techo porque el lugar estaba lleno. Desprendieron unas tejas y bajaron al enfermo. Dice que el Señor Jesús vio, ¿qué dice que vio? La fe de ellos. No dice el Señor vio a los hombres con el enfermo. No dice el Señor vio la enfermedad. No dice el Señor vio, ¿se dan cuenta? Él podía haber visto muchas cosas. Como cuando nosotros entramos a un lugar. Yo, por ejemplo, he entrado al jardín del Carlitos. Ni me he percatado cuántas plantas hay. Pero cuando él entra, sabe si le falta una hoja a una de sus plantas. ¿Se dan cuenta? Porque él ama las plantas. Entonces, podemos ver de diferentes maneras. Cuando el Señor Jesús está listo para liberar un milagro en tu vida, ¿qué quiere ver en ti? Como en esa historia, Él quiere ver fe. Él quiere ver a alguien que le puede creer. Él quiere ver a alguien que está dispuesto a decir, Señor, estoy listo para creer y responder a tu llamado en mi vida. No importa, veo que las circunstancias son complejas, pero yo creo que lo que tú has hecho en la cruz por mí se extiende más allá de toda barrera, de todo obstáculo, de todo problema, de toda circunstancia, de toda dificultad. Quiero creer que tú lo has hecho en la cruz. Necesitamos entonces creer para poder ver el milagro del Señor, aquello que Dios ya hizo. Ahora miren, en la cruz del Calvario, ¿cuántas cosas ya ocurrieron? Han visto, hemos tenido una serie hermosa de la cruz. Libertad económica, libertad o salud sobrenatural, liberación en tu vida de ataduras y miedos y tormentos. Todo juicio y condenación ha sido quitado. ¿Qué más?
¿Dónde podría entrar un problema más? Creo que no. O sea, ahí entran todos, ¿se dan cuenta? Toda nuestra provisión, por tanto, nos ha sido regalada en ese lugar. Marcos capítulo 11, el versículo 24. Dice, por eso les digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed, ya las habéis recibido y os serán concedidas. Miren otra vez el orden, ¿no? Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y por las que pidan, crean que ya las han recibido. Entonces hay un antes del creer que Dios ya te entregó algo y les será concedido. Parece que la condición para que algo se te conceda es primero que creas que lo has recibido, no que mires que lo has recibido, no que toques que lo has recibido, no que cuentes los billetes que has recibido, una bendición económica por decir, sino que creas que lo has recibido y vivas en consecuencia a eso que has recibido. Por eso este hermano Hagin decía, bueno, guiado por el Espíritu, decía, ok, entonces voy a hacer lo que hace un hombre sano, no voy a hacer lo que hace un hombre enfermo. Y él empezó a responder a aquello que había creído y que sabía que ya había sido recibido desde los cielos, una sanidad en su vida, o una libertad financiera en tu vida, o una libertad, no sé, en tu vida, si estás atado, si vives en pena o en amargura o en tristeza. Primer principio entonces, el creer, así como dice Marcos, sabiendo que hemos recibido, declarando y creyendo con fe y sabiendo que eso nos será concedido. Por eso, qué importante es hablar la palabra. Qué importante es declarar la palabra en nuestras vidas. Qué importante es declarar las promesas de Dios en nuestras vidas. Ahora, así como podemos declarar una palabra de Dios, también podemos declarar una mentira sobre nuestras vidas. Por ejemplo, me quiero morir, ¿no? Ya no, me quiero morir, ya estoy harto, ya estoy harta de esto. Es muy común. O decir, ay, nunca me sale bien. O cuando hablas con alguien, no es la primera vez que haces eso. Siempre pasa lo mismo. ¿Se dan cuenta? Podemos vivir declarando, en realidad vivimos declarando cómo queremos vivir. Estoy cansado. ¿Qué dice la palabra? Que el Señor es nuestra fortaleza. No que no nos podemos sentir cansados. Claro, después de un día de trabajo te puedes sentir cansado. Pero hoy puedes decir, Señor, tú eres mi fortaleza y tú eres mi verdadero descanso. Pero todo el tiempo, ¿no? Estoy cansado, todo el día ando cansado, todo el día tengo sueño, todo el día, no sé, y así sucesivamente, me duelen los huesos, todo el día, qué sé yo. Vivimos, es como las vacas que, como tienen 4 estómagos, vuelven y vuelven a comer el mismo alimento hasta finalmente lo digieren, y nosotros igual redigerimos nuestras maldiciones y las ataduras sobre nuestra vida. No podemos vivir de ese modo, porque el principio se va a cumplir. Ya sea que tengas fe en aquello bueno que Dios va a hacer en tu vida, o ya sea que tengas fe en aquello malo que quieres que pase en tu vida. Opera así. Estamos bajo un sistema de fe. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos construir nuestras vidas en el bien y en la bendición del Señor? Seamos inteligentes y seamos serios con esto. Porque ya es hasta modo de chiste las veces que maldecimos nuestra propia vida, o que decimos mal de nuestros propios hijos, o decimos mal de nuestra propia circunstancia. No, nunca me alcanza hasta fin de mes. No, siempre nos falta. No, siempre aquí, siempre allá. O sea, ¿se dan cuenta? Una y otra vez. Va a llegar un momento en que lo vas a creer.
Y el momento que lo creas, lo único que va a faltar es que eso se haga realidad en tu vida. ¿Por qué? Porque tú vas a jalar o vas a empujar esa situación. Por tanto, nos movamos de acuerdo a este primer principio, cambiando nuestra forma de hablar y cambiando la forma con la que nos relacionamos los unos a los otros. No con maldición, sino con bendición. Siempre hablando bien de alguien, siempre hablando bien de la otra persona, siempre hablando bien de las circunstancias. Segundo principio, está en Marcos, el capítulo 4, el versículo 25. Dice la palabra, porque al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Entonces, miren este principio, es hermosísimo. El segundo principio es al que tiene se le dará más. Ese puesto como el segundo principio. Si tú tienes el favor de Dios en un área económica y tú eres un hombre que habla la palabra, eres un hombre que declara los principios eternos de Dios, declarando las promesas, como hemos dicho, hablando en fe, el lenguaje de fe. Dice la palabra, ¿tú qué tienes? A ti se te dará más si es que al hablar, al proclamar, al liberar, Dios te está bendiciendo. Entonces, ahora que tienes, Dios te da más. Sigues proclamando, Dios te da más. Sigues proclamando y Dios te da más. ¿Se dan cuenta? Pero miren en la otra parte, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. O sea, ¿quién es el que no tiene? El que no, tú puedes tener algo, pero no tienes una proclamación correcta. Entonces, aún lo que tienes se te quitará. ¿Por qué? Porque tu proclamación, tu palabra de fe, aquello que estás liberando de tu boca, está boicoteando lo poco que tienes. ¿Se dan cuenta? Entonces, si tienes algo y empiezas a hablar mal de eso que tienes, empiezas a murmurar de eso que tienes, en vez de hablar con gratitud a Dios por lo que tienes y liberar palabras sobre tu situación, aún lo que tienes, así sea poco, te será quitado. Miren cómo funciona el principio cuando nosotros hablamos y liberamos bendición de nuestras bocas. Entonces, no boicoteemos nuestra situación. No, es igual que el hombre que alguna vez tuvo un trabajo y tiene algo, pero toda la vida está en el trabajo y dice, no, ya estoy cansado de este trabajo. Lo hago porque tengo que comer, ni modo, tengo que pasar horas aquí, ya estoy aburrido de esto. Tu proclamación, ¿qué va a hacer? Va a castigar lo poco que tienes. En cambio, si tienes un trabajo, por cualquier circunstancia, tal vez no es el que te gusta, pero tú bendices eso que tienes y le dices, Señor, te doy gracias por este trabajo que me has dado. Yo te pido que me aumentes y que tu bendición y tu favor me alcancen, porque en la cruz tú te has hecho pobre para que yo sea enriquecido. Yo creo que a través de esto sea un puente para que tú me entregues todas las riquezas que yo voy a manejar. ¿Se dan cuenta de la actitud? En algún momento, como tú estás creyendo, estás obrando en fe, el primer principio, estás esperando en la palabra, en algún momento Dios va a cambiar la situación. De la noche a la mañana, en 5 minutos lo puede hacer. Y en eso tú tienes más de lo que tenías. Miren, piensen en José, siempre pienso en José en este sentido. José, ¿dónde estaba? Antes de ir delante del rey, ¿dónde estaba José? En la cárcel. Sí, tenía el favor de Dios, sí, él estaba a cargo de la cárcel, pero la cárcel es la cárcel. No, o sea, no puedes decir, sí, no, pero él tenía la bendición del Señor. Tenía, claro que sí, pero seguía encerrado, ¿no? O sea, seguía en una situación difícil, incómoda.
En determinado momento, el rey de Egipto tuvo un sueño. Y el copero le dice, yo conozco a alguien que sabe interpretar sueños. Entonces el rey dijo, tráiganlo. ¿Cuánto habrá tomado cambiarlo? ¿Una media hora? ¿40 minutos? Porque lo han debido cepillar. Nadie podía venir, no podía venir un mugriento delante del rey, ¿no? Entonces lo han lavado ¿en cuánto? En 40 minutos. Ok. El momento que lo han lavado ha ido delante del rey, el rey le cuenta su sueño. ¿En cuánto tiempo? ¿En 15 minutos? En 15 minutos. El Señor le da la sabiduría. Él da la descripción del sueño y en 15 minutos cambió su situación de ser un esclavo a ser el segundo hombre más poderoso de la nación más poderosa conocida en ese tiempo. ¿Quién puede hacer eso? Solo el Señor. ¿Se dan cuenta? Por eso es que no tenemos que desesperar en nuestro tiempo de proclamar. Mientras estamos proclamando esa situación económica sobre nuestras vidas, estamos declarando y estamos siendo agradecidos con lo que tenemos. Si queremos ver el favor de Dios, tenemos que hablar lo correcto sobre aquello que estamos haciendo. Si no hablamos lo correcto, este principio se va a cumplir. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Por supuesto, lo estás maldiciendo, lo estás quemando, lo estás matando, lo estás destrozando con tu proclamación. La proclamación la crees, tu actitud, tu vida se vuelve amarga, tu vida se vuelve una frustración. O sea, el trabajo, tu vida, todo se quiebra. ¿Por qué? Porque te has movido en forma contraria a este principio de hablar en fe. Al que tiene, se le dará más. Segundo principio. Entonces, para que podamos meditar en este principio. En Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué dice la palabra? Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, no hay bendición a la que no puedas acceder. Es como que toda la provisión de los cielos, toda la provisión de Dios, todo el favor de Dios, Él mismo ha decidido poner a disposición tuya. Pero ¿qué necesitamos hacer? Sumar sobre lo que ya tenemos, no restar. Se nos es dado más cuando somos agradecidos y entendemos el principio de declarar la palabra de Dios sobre nuestras circunstancias. Yo creo que en este sentido, nosotros de algún modo también boicoteamos todo este contexto político a veces que nos toca vivir. ¿Por qué? Porque constantemente, no sé si les pasa o en el entorno, todo el mundo dice, no, ¿qué vamos a hacer? Este presidente es una porquería, este presidente es así, este presidente es asá, este gobierno hace esto, este gobierno hace aquello. ¿Y qué dice la palabra? Oren por sus autoridades y aquellos que están en eminencia. Y miren la promesa. Dice, para que vivan quieta y reposadamente y para que vivan en toda piedad y honestidad. Entonces, si le está faltando a nuestra forma de vivir piedad, honestidad, justicia, ¿quién está fallando? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en nuestras bocas el poder liberar su palabra, el poder liberar bendición, y esta palabra es la única que transforma y que cambia. La palabra de Satanás y la palabra del hombre no cambian ni transforman, bueno, sí, destruyen, ni transforman para bien, solo destruyen. Entonces, tal vez lo que necesitamos hacer es cambiar nuestra actitud. ¿Por qué? Porque ahora conocemos que hay una herramienta en nuestra boca, es un lenguaje de fe.
La palabra dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay unos científicos que dicen que nosotros usamos apenas el 10% de nuestra capacidad mental, ¿no? Yo pienso que Dios lo ha puesto en esos términos, porque si tú le entregas al Señor ese 10% de mente que tienes, posiblemente Él va a liberar sobre nosotros una marea de conocimientos y de pensamientos y de ideas. Posiblemente Dios está así para que nosotros que vivimos bajo principios del reino podamos vivir bajo un principio tan importante como entregar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. En Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. ¿No es un buen trabajo? Sí, no existe. Pero tú tienes que llamar a ese trabajo como si existiera en la forma en la que tú lo quieres. O a esa salud, o a esa circunstancia, o a esa situación. Miren cómo la palabra y una y otra vez está mencionado. Entonces el segundo principio, con eso lo concluimos, nosotros podemos añadir y recibir más si es que liberamos la palabra correcta sobre nuestras circunstancias, hablando la verdad, hablando la promesa sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para que recibamos más. Se te da más cuando hablas lo correcto, cuando hablas la palabra de Dios. Cuando a la viuda se le acabó el aceite, cuando estaba el profeta Eliseo le dio una instrucción. Había abundancia mientras habían vasijas. La abundancia se le acabó cuando se acabaron las vasijas. La vasija somos nosotros, es lo que nosotros hacemos a través de lo que pronunciamos, de lo que decimos, de lo que declaramos. Hay muchos que están en contra de la proclamación o la declaración, pero no sé cómo lo haríamos de otro modo. Porque la palabra no dice declaren con sus pensamientos, no dice eso. Dice hablen la palabra, liberen la palabra, declaren la verdad. De hecho, el Señor Jesús vivió así, declarando y viviendo la palabra todo el tiempo. Y el tercer principio. Miren qué hermosos dos principios hemos tocado para poder vivir en el favor y bendición de Dios. El tercer principio tiene que ver, el presente del hombre es el pasado de Dios. Ese es el tercer principio. Hay que entender lo siguiente para poder entender este principio. Un hermano, Robert John, que es un estudioso de las Escrituras, dice que la Biblia en hebreo tiene dos tiempos. Tiene pasado y tiene presente. Dice que así es como el lenguaje hebreo, digamos, maneja el tiempo. En el pasado y en el presente. Y no tiene futuro. Nosotros sí manejamos en función de futuro para hacer más lógica la situación. Los hebreos tienen el hábito de usar el tiempo pasado para expresar la certeza de una acción que está tomando lugar, inclusive cuando esa acción pudiera no haberse realizado o llevado a cabo por algún tiempo. Miren cómo es el pensamiento hebreo en la lengua hebrea. El Señor está hablando en pasado, pero en realidad te está hablando como a tu presente. Por ejemplo, dice, por sus llagas has sido sano. ¿Cuándo ocurrió eso de las llagas? Atrás, hace 2000 años. Pero ¿cuándo está siendo efectivo en tu vida? Hoy día, en tu presente. Entonces, hay versículos, por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, en el caso de Abraham, tengo muchos, pero vamos a ver algunos.
En el caso de Abraham, cuando Dios a Abraham, en realidad la traducción del verso en Génesis 17, 4 y 5 debería ser: mi pacto es contigo y has llegado a ser padre de una multitud de naciones. Y tu nombre ya no es más llamado Abraham, sino que tu nombre ha sido Abraham, como padre de una multitud de naciones te he hecho. ¿Cómo dice nuestra traducción? Mi pacto es contigo y serás padre de una multitud de naciones. O sea, así nosotros entendemos, por así decir, en nuestro lenguaje, la idea de lo que Dios está queriendo o lo que Dios está diciendo. Pero en el hebreo dice: mi pacto es contigo y has llegado a ser padre de una multitud de naciones. ¿Cuántos hijos tenía Abraham cuando le dijo esta palabra el Señor? Ni uno. No tenía ni un hijo y le dijo: has llegado a ser padre. ¿Por qué? Porque el Señor se mueve bajo sus propios principios. ¿Y cuál es el principio? Los otros dos principios que hemos visto. El primero, en realidad. El principio es que nosotros declaramos algo, lo recibimos y luego vemos la manifestación. Por eso es que aquí decía: has llegado a ser padre de una multitud. ¿Ese momento llegó a ser? No. Pero Dios ya lo había entregado a Abraham y Abraham recibió esa palabra y creyó con todo su corazón. Por eso es el padre de la fe. Entonces, al creer esa palabra, él algo se germinó en su corazón. Y cuando él tuvo a Isaac, que fue años después, eso fue simplemente la consecuencia de algo que Dios había hablado en su vida mucho antes. ¿Se dan cuenta cómo funciona el pensamiento de Dios? Claro, funciona, o el lenguaje hebreo ¿cómo habla? Claro, habla de acuerdo a los principios de fe, porque Dios se mueve en esos principios. Entonces Dios se mueve, habla en el pasado, hablando de tu futuro, y puede hablar de tu presente. Ahora, primera cosa entonces, entender eso. Segundo, lo segundo es que otra acepción que tiene el hebreo. Los hebreos acostumbraban a eventos pasados o futuros, a eventos pasados o los presentes se transferían al lugar de los hechos mismos ellos mismos. O sea, en el lenguaje, cuando el hebreo estaba hablando, hablaba como si él hubiese estado en el lugar. ¿Y por qué tenía que ser así el lenguaje? Porque, por ejemplo, cuando estamos en un tiempo de la comunión, la Santa Cena, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Es ir a ese momento de la cruz, mientras estamos declarando su cuerpo partido, sus llagas en su cuerpo, su sangre derramada. Necesitamos estar parados en ese momento del sacrificio para que podamos valorar lo que está pasando por nosotros. ¿Se dan cuenta? Para que podamos recibir. Un autor dice que muchos fueron sanados al ver la película La Pasión de Cristo. ¿Por qué? Porque al mirar la película han sido como llevados en el tiempo a ese momento en el que el Señor estaba siendo cortado y herido, y en ese momento algo se liberó en sus mentes que hizo que ellos inmediatamente reciban la obra de sanidad sobre sus cuerpos. ¿Por qué es importante este principio? Es importante porque si tú estás declarando sanidad en tu cuerpo, entonces necesitas estar en el lugar, así como hace el lenguaje, hace el hebreo en su forma de hablar, estar en el lugar y decir: Señor, aquí estoy, este cuerpo está quebrado, está enfermo, pero tú te lo has llevado y me has regalado en estas tus heridas, que las puedo tocar y las puedo ver. ¿Qué estás haciendo? Trayendo la palabra hoy día. Así como es el primer principio. ¿Se dan cuenta que Dios en el pasado en realidad está hablando de nuestro presente? Entonces tú hablas y le dices: Señor,
Puedo tocar tus heridas, por tanto recibo. Entonces el tercer principio de hablar un lenguaje de fe es llevarte al lugar donde han ocurrido las cosas. Y eso lo puedes hacer a través de tu imaginación. ¿Qué es meditar en la palabra? Meditar en la palabra es imaginarte cómo ocurrieron las cosas. Qué interesante. A veces yo pensaba en meditar y decía, bueno, meditar es como repetir un verso, volverlo a repetir, hasta que encuentres alguna luz en algo. Pero meditar es como imaginarte lo que estaba pasando y entender. Por eso dice que debemos meditar su palabra. Entonces, el tercer principio tiene que ver con tomar nuestro lugar en Él. De hecho, la palabra dice, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, cuando nos ponemos en el lugar, así como cuando estamos celebrando la comunión, en el lugar en el que el Señor, a través de meditar su palabra, vernos ahí, partió su cuerpo, derramó su sangre, entonces estamos liberando potencialmente todo el favor de Dios sobre nuestras vidas. No hay impedimentos, ¿se dan cuenta? No hay una filosofía que tienes que entender, estás ahí. No hay algo que tienes que discutir o que tienes que analizar. ¿Será que el Señor me bendice si doy ofrenda, si no doy ofrenda? No tiene nada que ver ya eso, porque estás ahí y ahí el Señor libera su bendición sobre tu vida. Tercer principio, el que podamos, bueno, así como lo expresa el lenguaje hebreo, el que podamos transferirnos en nuestra oración, en meditación, al lugar en el que el Señor hizo las cosas por nosotros. De ese modo, trayendo ese pasado que para el Señor, que no tiene tiempo, el Señor no tiene tiempo. Que para ese lugar que para nosotros es pasado, en realidad es el presente de Dios para nuestras vidas. Amén. Tercer principio entonces, que meditemos. Y para concluir, bueno, tenía un montón de ejemplos, pero ya se ha pasado el tiempo. Entonces ya voy a concluir y vamos a concluir con Marcos, capítulo 11, versículo 24, que ya lo hemos leído. Dice, por eso les digo, que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Amén. Entonces, vivamos por estos principios. Diga el débil, dice en Joel 3:10, fuerte soy. Que el Señor nos dé la fortaleza para poder vivir de acuerdo a estos principios eternos y nos dé la sabiduría para poder liberar su palabra a través de nuestras bocas y creer lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Solo para recapitular, primer principio, no quiero que se vayan los principios. Creemos que lo tenemos y luego lo recibimos. Segundo principio, al que tiene se le dará más. Y tercer principio, el presente del hombre es el pasado de Dios. Por eso es que tenemos que meditar en lo que estamos declarando para que seamos llevados a ese lugar en Dios y podamos simplemente tomar de todo ese favor. Amén. Y la conclusión, como hemos dicho, diga el débil, fuerte soy. Amén. Oraremos. Qué hermosa palabra. Espero que todo se haya comprendido. Si no, en las células estoy seguro que se va a meditar, se va a analizar y se va a hallar más profundidad en esto que hemos hablado.